Gloria a Dios. Vaya conmigo la escritura al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 22 al 24. Primero de Samuel 2, del 22 al 24. Vamos a tomar como base estos dos versículos. Sin embargo, vamos a estar meditando a través de toda la historia que tenemos acá y vamos a tomar la primera parte del estudio de esta predicación para poder analizar primero, basado en otros textos bíblicos, lo que sucede, y en la segunda mitad vamos a analizar esta historia. Por lo tanto, en los primeros versículos vamos a ir navegando a través de la Biblia y luego nos vamos a regresar a este texto base. Primero de Samuel 2, 22, 24. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo y vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Señor, quiero entregar los siguientes minutos en tus manos, realizando que predicar la palabra de Dios es una responsabilidad que excede a todo conocimiento humano. Para poder hacerlo de la manera correcta es necesario estar bajo tu unción. Y es humildemente lo que te pido ahora, Señor. Ayúdame a trasladar este mensaje. Pero la unción también la necesitamos todos, aquellos que vamos a escuchar este mensaje y recibirlo en nuestro corazón para poderlo poner en práctica, que no quede nada más, Señor, como un tema, sino que podamos bajo la unción del Espíritu poder empujar este gran vehículo que se llama iglesia hacia la dirección correcta. Ayúdanos, Señor. Dejo en tus manos los siguientes minutos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este mensaje lo he titulado El socavón a la familia. El socavón a la familia. En los últimos meses, como ha estado muy fuerte el invierno, ustedes han sido testigos de que se han hecho varios socavones en la iglesia, también en la iglesia, pero en las calles de nuestro país. Y un socavón es un hundimiento que se produce en el suelo generalmente por haber descubierto una corriente subterránea de agua que se ha salido de su cauce o alguna tubería que se ha roto, o hay un espacio hueco sobre la tierra causado por cualquier otro tipo de efectos, ya sea un temblor o algo y que se movió la tierra. Sin embargo, tienen una característica y es que no nos percatamos que están debajo de la tierra hasta que ya es muy tarde. A veces están ahí y no los vemos y hemos visto videos de vehículos que van pasando sobre una calle y de repente en ese momento el socavón cede y el vehículo cae al hoyo. No es solo el deterioro interno de la tierra, sino que llega un momento en que ese deterioro se ve sobre la superficie. Tenemos una preocupación muy grande y es que la familia en el mundo se está socavando, está minando los cimientos más profundos de la familia en el mundo. Tengo una convicción y mi convicción es que cada vez que usted viene a la iglesia, y aquí por un momento muy breve, por unos segundos los voy a separar figurativamente. No viene usted con su pareja, no viene usted con su esposo o su esposa, no viene con la familia, está usted solo acá. Porque el avivamiento y los cimientos de la sociedad se ponen individualmente primero. Cuando usted viene acá hace un trabajo individual. Usted está aquí y Dios está tocándolo a usted individualmente, está llenando su corazón. Y a veces usted está muy, muy alineado al pensamiento del Señor y está muy lleno del Espíritu y tal vez su esposo o su esposa no lo está ese día. Fue un día normal, tal vez para nuestro vecino de silla aquí en el templo. Pero después resulta que cada quien recibiendo lo suyo lo lleva al hogar y el hogar se hace un hogar cristiano y después ese hogar cristiano se hace una familia cristiana y después conformamos una sociedad cristiana. Y la sociedad cristiana sale adelante, sostenida sobre la roca fuerte que es Jesucristo, que van a ser los cimientos sólidos siempre para una sociedad que sale adelante. Pero el deterioro de la sociedad hoy día nos hace ver que
Hay una corriente que está pasando por debajo de nosotros y vamos a sucumbir ante eso. Cuando tenemos un individuo fortalecido y tenemos un matrimonio fortalecido, un hogar fortalecido, una sociedad fortalecida, ¿qué creen que viene después? Una iglesia fortalecida. Nosotros conformamos la iglesia como un organismo. La columna vertebral de la iglesia es Dios. El Espíritu de Dios nos mantiene unidos como un pegamento y somos fuertes como iglesia a consecuencia de la unción del Espíritu. Pero nosotros como seres humanos conformamos la iglesia, y si nuestros cimientos están socavados, la familia está socavada, los matrimonios están socavados y nuestra sociedad también, vamos a tener una iglesia débil que no va a poderle hacer frente a un hundimiento de sus cimientos. La familia es un encargo de Dios a los seres humanos, por eso es lo primero que ataca Satanás. Siempre va a atacar primero a la familia. Fue lo primero que fundó. Dios hizo la familia primero antes de hacer la iglesia como tal. En la Génesis capítulo 2 versículo 18 dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a la bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando esta pareja cae en pecado, ¿qué fue lo primero? La primera evidencia del pecado fue la vergüenza. Andaban desnudos porque no había nada que ocultar. Porque eso no era perverso como hoy, porque eso no era inmoral. Pero en el momento en que entra el pecado, tanto en la vida del ser humano como en la sociedad, en la familia y en la iglesia, lo moral se hace inmoral. Y aquí vemos cómo Dios bendice esta unión. Y por lo tanto, como ustedes saben bien la historia, lo primero que hizo la serpiente, o sea, Satanás encarnado en una serpiente, fue querer socavar el matrimonio. Y sigue siendo lo mismo, sigue teniendo las mismas historias, sigue teniendo las mismas estrategias, solo que usa diferentes actores y diferentes vehículos para hacerlo. ¿Y cuáles son esos actores o riesgos que tenemos en moda hoy? Bueno, la lucha, la pelea contra el aborto ha sucedido por las últimas décadas. Tenemos ratos de estar peleando con eso. Sin embargo, hoy ha tomado fuerza, acompañado y respaldado por otros movimientos alternos que le han dado fortaleza al tema del aborto. Nosotros estamos totalmente en contra del aborto, totalmente. Asesinar a un niño no es la solución. Y podemos irnos en varios niveles hablando de eso, pues no es el centro de esta predicación, no es el aborto. Sin embargo, podemos hablar varios niveles acerca del aborto y los motivos por los cuales muchos grupos buscan esta solución a sus problemas. Voy a volver a repetir eso. Buscan solución a sus problemas en el aborto, porque para ellos o para ellas es un problema estar embarazada. Entonces buscan la manera más fácil y es matar al niño. Sí, me va a decir alguien por ahí, pero ¿qué tal si es a consecuencia de una violación dramática a una niña preadolescente? Entonces mi respuesta va a ser: tiene razón, es muy duro el tema, muy duro. Pero ¿por qué vamos a matar al niño? ¿Por qué no mejor agarramos al violador y le presentamos a Cristo para que deje de molestar niñas? ¿Por qué no mejor agarramos al violador y le enseñamos que el amor de Dios va a poderle quitar esa perversidad sexual que tiene en su cabeza? A consecuencia de esto ha violado a una niña preadolescente y la ha dejado embarazada. ¿Por qué matar al niño va a ser la solución ante esa violación? Y vamos a
victimizar 2 veces a esa niña. La primera cuando tuvo que enfrentar la violación y la segunda porque le vamos a matar a su hijo y va a tener que cargar con esos 2 pesos el resto de su vida. ¿Por qué no mejor hacemos aparecer a Cristo en esa escena en lugar de matar a un ser inocente? El feminismo es la otra cara de los problemas que tenemos ahora. Le voy a pedir a las hermanas que por favor no me vayan a tirar nada ahorita. Y hermano, no se meta con nosotros. No, tranquilas. El feminismo extremo hoy en día es la que está haciendo que el aborto que tenga sentido. Estoy totalmente en contra de los abusos hacia las mujeres. Estoy totalmente en contra que a las mujeres no se les vea como igual a los hombres. Porque la palabra dice que son coherederas de la gracia de la vida. Están diseñadas como los hombres, somos seres humanos y tenemos la opción de la vida eterna y el perdón de los pecados, tanto mujeres como hombres. Estoy en contra de la violencia doméstica, estoy en contra de la violencia contra las mujeres. Jamás vamos a apoyar nada que sea machista, porque el machismo extremo ha dañado la sociedad, ha socavado la sociedad. Pero hay un grupo de mujeres extremistas que están del otro lado del péndulo, socavando la sociedad. Y estas mujeres extremistas dicen que ellas son dueñas de su cuerpo y si les da la gana salir sin ropa a la calle lo harán porque son dueñas de su cuerpo. Y usted puede ver ahí todas las muestras de feminismo en la calle, mujeres defendiendo el aborto porque es su cuerpo y si ellas quieren y les da la gana ser asesinas, pues van a ser asesinas porque ellas quieren abortar. ¿Y qué? Porque son dueñas de su vida. Eso, mis queridos hermanos, es una corriente de agua que está pasando por debajo de nuestros hogares y de nuestra sociedad. Porque nuestros jóvenes están oyendo esto. Tal vez para mí, que ya tengo más de 5 décadas sobre este mundo, eso sea anormal y yo no lo quiero escuchar. Pero nuestros jóvenes están oyendo todo eso y les va a parecer normal y van a haber niñas que van a empezar a abrazar ese tipo de ideología. Por eso hoy también nos caemos a la tercera parte, donde están las tendencias homosexuales, mujeres y hombres. Hombres y hombres, mujeres y mujeres, hombres y mujeres. Hombres que creen ser mujeres un día, pero que al día siguiente ya son hombres otra vez. Recientemente vi un video que me dio de todo, me dio cólera, me dio tristeza, me dio angustia, me dio de todo, porque sale una mujer con su bebé. El bebé no tiene más de 2 años, quizá 2 o 3, porque apenas habla, no puede hablar bien el bebé. Y ella le está preguntando, ahora mi amor, ¿y hoy qué se siente? ¿Se siente mujer o se siente hombre? ¿Qué se siente? Y el niño balbucea una palabra que ni siquiera podemos entender. ¡Ay, qué lindo! El niño se siente niña hoy. Lo acaba de decir, ¿verdad que se siente niña hoy? Quería entrar por la pantalla yo ahí, agarrar a la señora y decirle cómo se le ocurre, pero eso es. Hoy, cómo se siente el niño, se va a vestir de niño. Y si mañana se siente niña, se va a vestir de niña. Eso estamos enfrentando. ¿No es esa una corriente que pasa por debajo de la familia? Todo esto tiene un montón de connotaciones, no quiero entrar en esto. Tenemos también tráfico de drogas, tráfico de personas, migraciones, tráfico de órganos, vicios raros. Hoy hay un montón de vicios raros. Siempre han estado los vicios siempre han estado ahí. Hoy hay un montón de vicios extraños, nuevos que han salido. Pero hay uno que está minando a nuestra juventud, el vicio de la confusión. Hay tanto material en internet que puede empezar a cambiar la percepción de los jóvenes y eso empieza a minar su fe. Los empiezan a confundir, les empiezan a decir, bueno, ¿será que hay Dios? ¿O será que esto lo hizo alguna fuerza del universo o lo sobrenatural? Empiezan a meter la duda y la confusión, entonces viene el joven, como no entiende, se declara ateo. Muchos, un gran porcentaje, hable con cualquier joven. Nosotros vivimos en una sociedad todavía un poco ortodoxa, todavía tenemos una sociedad conservadora,
Pero si usted se va a cualquier otro país y le pregunta quién es Moisés a un joven, le dice el señor que vende licor ahí en la licorería de la esquina. No saben quién es Moisés. Le pregunta a uno y le dice, ¿tú sabes quién es Jesús? Bueno, he oído que era un tal profeta, pero no sé nada de él. ¿Sabes qué dice la Biblia? Y no saben qué dice la Biblia. No estoy hablando en países remotos, estoy hablando en Latinoamérica, que según las encuestas que he leído, el 83% en América creemos en Jesús, o por lo menos manifestamos algún conocimiento de Cristo, 83%. Pero nos está alcanzando una adolescencia y una juventud que, como les ha caído la duda, dejan de creer y mejor creen en todo lo demás. Eso está socavando nuestra familia, nuestra sociedad y a nuestra iglesia. Tenemos una iglesia débil porque tenemos familias débiles espiritualmente hablando, porque tenemos jóvenes que vienen a la iglesia a la fuerza, que vienen a la iglesia obligados, que vienen a la iglesia porque tienen que llenar el requisito, pero que para ellos no les hace sentido Dios y no han preguntado. He tenido la oportunidad de sentarme con jóvenes así, y hace unos años me senté con una joven así y hablamos, y sus padres me pidieron una cita porque ella declaraba que era atea, que no creía en Dios, habiendo crecido en una iglesia. Y cuando nos sentamos a conversar, le dije, ¿venís preparada para esta conversación? Sí, me dijo, vengo preparada. Ok, dicen tus papás que estás declarado atea. Sí. Bueno, empecemos. ¿Por dónde quieres que empecemos? Y empezó a tocarme algunos temas que había descubierto en internet, por supuesto. Cuando ella me toca un tema, le digo, ok, ¿y quién es el autor? Pues un señor ahí. Ay, ¿qué hace ese señor? ¿Qué estudió? ¿Qué premios tiene? ¿Qué le da autoridad para escribir eso? Y no supo decirme. Entonces vine yo y agarré mi libro precioso, se lo enseñé y le dije, conozco al autor, sé de dónde viene su sabiduría, sé quién es, te puedo decir que lo que dice aquí es verdad. 1-0 le dije. Sigamos con la siguiente pregunta. Y empezamos a ir tratando de desvirtuar algunas de las doctrinas equivocadas que hoy hay en la internet. La dejé 3-0 y le dije, para no seguir con la goleada, vení la otra semana y vení mejor preparada. Bromeando, por supuesto, fue muy agradable la conversación y a la semana llegó de nuevo y nos volvimos a sentar, hicimos otro partido. Pero lo que nos llama la atención es la duda que hay. ¿Por qué nuestros jóvenes están dudando? Y he encontrado una respuesta en los siguientes versículos que nos atañe a todos nosotros. En el Antiguo Testamento había un castigo para ese tipo de jóvenes. Estoy hablando del Antiguo Testamento. No lo vamos a hacer hoy ni le estoy dando ideas a los padres. Deuteronomio 21 del 18 al 21. Deuteronomio 21 del 18 al 21. Si alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedece, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Esa sería la mejor manera de arreglar el socavón que tenemos en la sociedad. Pero ya no se hace eso, ¿o sí? No podemos sacar a nuestros hijos para ser apedreados por toda la colonia. Eso se hacía en el Antiguo Testamento. Pero ahora, ¿cómo se hace en el tiempo de la gracia? En el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino, cambió muchas de las técnicas antiguas. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. He decidido leer esta porción. Si usted tiene una Reina Valera, perfecto, léala junto a mí, pero quiero leer esta porción en la traducción del lenguaje actual. Abróchense los cinturones, porque es turbulenta esta versión y lo que van a oír pega. Yo voy a leer exactamente lo que dice el texto, no le he arreglado ninguna palabra, por supuesto. Romanos 1, 18, 32, traducción del lenguaje actual. Pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios,
Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Esta gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se los ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. No piensan más que hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos que de forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de 4 patas y de serpientes. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo, hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios. Son inocentes y insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho, y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de esto, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. ¡Wow! ¿Estuvo duro eso, sí o no? Más claro ni el agua. Esa es la palabra de Dios, eso lo dice la Biblia. En la epístola a los Romanos, ¿hace cuánto fue escrita esa epístola? Y ahí ha estado esto todo el tiempo. El socavón que hay en la familia viene a consecuencia de estas tendencias que siempre han estado en los seres humanos, pero que hoy ha venido Satanás a retomar y a meterlas como una suerte de duda. Y empieza a meter la duda de sí y no. Pero la gracia de hoy en día, porque ustedes y yo estuvimos ahí, ya les he contado un montón de veces, 1 millón casi. Nosotros llegamos a Cristo grandes, ya 27, 28 años, ya habíamos tenido tiempo de hacer muchas cosas feas, malas, cosas que no le agradaban a Dios, cosas que hoy nosotros decimos, uy, no, ¿y cómo es posible que alguien haga estas cosas? Nosotros las hicimos antes de venir a Cristo y Cristo tuvo de nosotros misericordia. Y probablemente cuando leímos lo que leímos ahorita en la epístola a los Romanos capítulo 1, llenamos un montón de chequecitos en una lista de las cosas que están ahí, que una vez hicimos. Pero 1 Corintios capítulo 6 versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. La salida que pudimos encontrar ustedes y yo para poder dejar de socavar nuestra vida individual y personal fue la salvación eterna en Cristo Jesús. Y Él estuvo atento a nosotros y nos ha dado el perdón de los pecados y la vida eterna. Y es por eso que hemos podido crear lo que creamos en nuestra vida. Una vez tenemos los cimientos bien puestos y Jesucristo en medio de nosotros nos ha perdonado todo esto, vamos a poder construir una mejor vida, vamos a poder tener un mejor matrimonio, vamos a construir una mejor familia, vamos a tener una mejor sociedad y vamos a tener una fuerte y poderosa iglesia que va a hacer frente a todas estas cosas. ¿Qué hemos hecho mal entonces hasta este momento? Aunque el castigo de muerte por lapidación ya no es el mismo de antes, la muerte física, el consejo hacia nosotros como padres o como líderes de la casa y de la sociedad es el mismo de antes. Aunque ya no lo vamos a matar físicamente, Dios nos dice que habrá muerte, pero muerte espiritual, socavón.
y vamos a perder fuerza. Y vamos a venir y vamos a querer enfrentar las tentaciones y vamos a sucumbir entre ellas. Por eso el testimonio de los padres es importante. Si nosotros no tenemos nada que contar de bueno con respecto a Jesús, nuestros hijos van a entrar en duda. Si a nosotros como líderes en nuestros hogares no nos pasa nada sobrenatural, nuestros hijos entrarán en duda. Entonces, ¿qué? Mis papás eran cristianos, pero nunca pasó nada ahí. Nunca oí un testimonio de que mi papá dijera, sí, la gloria de Dios cayó, o gracias a Dios hicimos esto, oré y esto pasó, oré y sané, oré y Dios nos sacó de este problema, oré y la gloria de Dios cayó y los cimientos de la casa temblaron, oré y vi una gran luz en donde el Señor me dijo que teníamos que hacer esto y tomamos la decisión correcta. Si no pasan testimonios sobrenaturales en nuestra vida que nosotros podemos heredar a nuestros hijos, van a venir los de afuera y le van a decir que eso no es cierto. ¿Y qué has visto tú en tu casa? ¿Qué has visto en tu familia? ¿Te sirvió de algo ser cristiano? ¿Te sirvió de algo haberte restringido de muchas cosas? Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El hablar, el testimoniar, el decir esto me ha pasado y darle la gloria a Dios es importante. Estas encuestas que he estado leyendo, estos datos, dicen que un alto porcentaje de personas que manifiestan algún tipo de creencia en Dios en los Estados Unidos están preocupados. Un 73% de ellos están preocupados de que sus hijos, cuando sean grandes y salgan de su casa, no se van a congregar en ninguna iglesia, ni tampoco van a creer en el Dios en el que ellos han creído. Esa es la preocupación. ¿Pero por qué tienen esa preocupación? Porque no han hecho Deuteronomio 6:1-9 de la manera correcta. Deuteronomio 6:1-9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasaréis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová tu Dios con tus padres o de tus padres. Cuando nosotros hablamos que nos va bien con Jesús, cuando nosotros demostramos que nos va bien con Jesús, estamos permeando ese mensaje en nuestra futura generación. Y ellos van a saber que cuando enfrenten sus desafíos, van a poder usar la fórmula que les dio su padre o su madre. Y vamos a tener una sociedad firme que cree en la roca firme, que es Jesucristo, el mejor fundamento para cualquier individuo, para cualquier pareja, para cualquier familia, para cualquier sociedad y para cualquier iglesia. Cuando nosotros somos firmes en la fe en Jesucristo y hemos podido pasar eso a nuestras otras generaciones, es importante fortalecer la iglesia. Por eso una iglesia que mira hacia adelante, una iglesia que hablo como institución, una iglesia que mira hacia adelante, invierte tiempo predicándole a los jóvenes, preparando a las nuevas generaciones para que no huyan de la iglesia porque es aburrida. Está invirtiendo en la iglesia del futuro. Hay iglesias que no se prepararon y su población en cuanto a edad es bien alta de edad y no hay una sucesión generacional. Cuando toda esa gente llegue a su término, a todo ese tiempo donde nosotros ya sabemos que vamos a llegar, que vamos a fallecer y no hay una nueva generación motivada a seguir adelante porque no hubieron motivos para hacerlo, la iglesia está llamada a sucumbir. Pero cuando nosotros hemos leído esto, hoy leemos el versículo 4, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto está en Deuteronomio, Antiguo Testamento.
Pero si usted quiere ver las nuevas instrucciones de Dios en el Nuevo Testamento, cuando tenga tiempo lee Mateo 22:37, Marcos 12:30 o Lucas 10:27. Sigue siendo actual. Es nuestra responsabilidad. Ahora, otra cosa es el llamado al servicio. Yo soy predicador, fui llamado a la predicación. Esta mañana tuve el gran privilegio de poder estar predicando en una de nuestras filiales en Apopa y luego dar una conferencia a jóvenes estudiantes profesionales. Pero ese es mi llamado. Como vamos a ver en lo que viene más adelante, en la segunda parte de esto, vamos a hablar acerca de un sacerdote que se llamó Elí. Elí era el sumo sacerdote del pueblo de Israel en determinado tiempo. Y en ese tiempo el linaje sacerdotal se heredaba, era por sangre. Elí era descendiente de Aarón. Aarón, hermano de Moisés, era el sacerdote, sumo sacerdote. Y todos los que venían de ese linaje por herencia eran sacerdotes. Eso fue hasta ese momento. Ahora no es así. Yo tengo varios años de estar predicándoles acá la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que mis hijos van a ser predicadores ni pastores. Eso no quiere decir que mi esposa va a ser pastora. El llamado lo recibí yo. Estoy muy feliz de haber recibido ese llamado y que Dios me dé la oportunidad de poder estar aquí parado predicando la palabra. A mis hijos los preparo para que sean buenos ciudadanos, buenos profesionales, buenos cristianos. Se les ha metido la palabra de Dios, se les ha enseñado, se les ha cantado, se les ha predicado, se les ha gritado a veces la palabra de Dios. Ellos en el futuro recibirán de parte de Dios el llamado al servicio. Espero en el nombre de Jesús. Pero no porque yo soy predicador, ellos tienen que estar detrás de mí predicando la palabra de Dios. Harán lo suyo, pero no podrán decir jamás que no vieron milagros que han pasado en nosotros, que no vieron cuestiones sobrenaturales que pasaron en nosotros, que la palabra de Dios no es cierta ni es verdadera. Sus cimientos van a estar fundamentados en Cristo, así como los de sus hijos, así como los de sus generaciones. Porque eso hará iglesias sólidas para enfrentar todas estas trampas de Satanás. No pasó esto con Elí. Ahora sí. Bueno, antes de ir a Elí, vamos a leer 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Tengo que leer esto porque hay servidores de Dios, personas que quieren servir, personas que quieren tener el privilegio, el honor de poder compartir la palabra de Dios. La Biblia le llama obispos a ese tipo de servidores y en 1 Timoteo 3 del 1 al 7 habla sobre esto. Palabra fiel, si alguna anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es importante todo esto. Para poder ser un servidor de Dios en cualquier área, no necesariamente aquí parado en un púlpito, en cualquier área de nuestra vida, somos servidores de Dios. Si yo quiero ir a mi trabajo y ser un servidor de Dios ahí porque sencillamente le voy a hablar a una persona que necesita conocer el amor de Dios, tengo que tener buen testimonio, ¿sí o no? Por eso dice aquí, buen testimonio de los de afuera. Tenemos que pulir el nombre de Cristo en nuestra imagen. Entonces este sacerdote Elí había heredado también el sacerdocio. 1 Samuel capítulo 1 versículo 3. Ahora vamos a entrar en esta historia, ya en la etapa final de esto. Todos los años aquel varón subía de la ciudad, 1 Samuel 1:3. Todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Ofni y Finés eran hijos de Elí y habían heredado el sacerdocio también. Pero ellos no lo sabían ahí. Había una gran corriente de agua de pecado pasando por debajo de su vida. Y sus cimientos se habían socavado ya, pero ellos no sabían. Vamos a descubrir por qué.
Habían heredado el puesto, no sabían nada de lo que estaban haciendo, ni vivían el poder del ministerio de Dios. Primero de Samuel 2, del 12 al 14. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En ese versículo podemos entender muchas de las cosas que están pasando. Eran hombres impíos. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento de Dios, no conocían la Biblia, eran sacerdotes, eran líderes del pueblo, eran líderes espirituales, pero no conocían a Dios. Ahí podemos echar dos culpables ya. Al primero, a su papá. ¿Cómo es posible que siendo sumo sacerdote este hombre no haya podido enseñarles nada de Dios a sus hijos? Explíquenme. ¿Cómo? ¿Cómo estos niños crecieron con su papá, el sumo sacerdote, y no aprendieron nada de Dios? No lo concibo. No puede ser. Eso empezó a minar a estos niños. Entonces llegaron a ser impíos porque había un desconocimiento de Dios. Versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carnita rica, la carne más especial de cada familia, que llegaban como holocausto, y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol, en la olla, en el cardero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacían con todo israelita que venía a Silo. ¿Se imaginan a esos dos bichos ahí, Ofni y Finés, dándose unas grandes comidotas de la mejor carne de todo el mundo? No solo eso, pero vamos a ver la visión que Elí, sacerdote Elí y su familia, los roles estaban totalmente equivocados. Vean lo que dice la texto base que hemos tomado en esta oportunidad, primero de Samuel 2, 22 al 24. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, ¿qué estaba pasando? Hablemos en buen salvadoreño. Se acostaban con todas las hermanas de la iglesia. Bueno, no con todas, pero con algunas hermanas de la iglesia. Y hacían actos inmorales dentro del templo. O sea, no tenían conocimiento de Dios, no tenían absoluto respeto a Dios. No tenían nada, ni siquiera temor de Dios, de poderlo desafiar de esa forma. Entonces, no solo era eso, decían glotones, se comían la comida, se metían con las mujeres y de esa manera echaban a perder el pueblo. ¿Qué estaba pasando en esa familia? ¿Qué estaba pasando en esa sociedad? ¿Y qué estaba pasando en esa iglesia? Dígame. Estaba siendo minada por estos hombres que habían metido esas corrientes de pensamiento equivocadas en la iglesia. Habían metido glotonería. Estoy seguro que deben haber echado unos tragos también ahí. Estoy seguro que hacían todo ese tipo de fiestas y cosas extrañas dentro de la iglesia. Pero sigamos analizando. Pero él era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Versículo 24, aquí está una de las claves de por qué estamos como estamos. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Porque no es buena fama lo que oigo. Pórtate bien, hijo. Mira qué van a decir los vecinos. Deja de fumar marihuana, hijo. ¿Qué va a decir tu tía, la señora que va a la iglesia? Hijo, deja de tomar. Mira, ahí venís borracho. ¿Qué van a decir los vecinos de enfrente? Después andan de chambrosos. ¿No sería mejor agarrar a un hijo y decirle: pórtate bien, porque debes tener el temor de Dios, porque estás faltándole a Dios, porque estás siendo irreverente contra Dios, porque Dios va a venir con disciplina sobre tu vida, porque estamos faltando las promesas de Dios, porque no estás cumpliendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice: y amaréis al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no, Elí le dijo: ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir la congregación? ¿Qué me importa lo que diga la congregación? ¿Qué me importa lo que diga la vecina de enfrente? Mi problema más serio es desobedecerle a Dios. Mi problema más serio es que he quedado mal delante de Dios. Pero eso no se lo enseñó este hombre. Entonces seguían socavándose la sociedad. ¿Por qué? Porque hay una falta de temor a Dios.
Las consecuencias para la familia y la sociedad eran evidentes. Primero de Samuel 2, 29 al 36. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Miren esta palabra. Uy, terrible. Aquí viene la posición de Dios con respecto a lo que estaba pasando. Dios se pronuncia en medio de esto. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Dios lo sabía. Dios estaba ahí cada vez que con el garfio sacaban las mejores porciones de carne. Dios está reclamando a Elí y le dijo, ¿por qué? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, aquí otra vez hay que ponerse el cinturón, viene otra vez turbulencia. Vamos a dar vueltas aquí, para arriba y para abajo. Dios de Israel dice, sentencia de parte de Dios. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian seréis tenidos en poco. Socavón a la iglesia. Dios se alejó. Versículo 31, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. 34, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante. ¿Le edificaré qué? Casa firme, buenos cimientos. Me voy a conseguir otro, te voy a quitar a ti de en medio. Así le está diciendo. Porque estás que ya te caes, esa casa se cae en cualquier momento. Sacerdote firme, en la casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y por un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Las consecuencias, hermanos, son serias, duraderas, permanentes. Es por eso que nos tenemos que parar aquí en el púlpito, realizar lo que está pasando en el mundo, ver lo que sucede a nuestro alrededor y qué es lo que hace la iglesia. Necesitamos fortalecernos. Primero de Samuel 3, del 11 al 14. Este es un mensaje que Samuel le dice al sacerdote Elí. Y aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. No me des nada, no quiero nada de ti, sencillamente te voy a quitar de en medio de mí. Qué horrible. Después se presentó un momento en donde había una batalla contra unos filisteos. Se me pasó la hora hace como 10 minutos, pero estoy bien emocionado. No hay problema, no. Nos quedamos unos 5 minutos más para terminar. Había una batalla entre los filisteos y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre ha peleado contra los filisteos y aún hoy todavía. Los filisteos, si usted quiere compararlos en el tiempo presente, están viviendo en la franja de Gaza. Y en la franja de Gaza cada rato se tiran misiles entre la franja de Gaza y Israel y ahí se están peleando entre los dos. Esos eran los filisteos, siempre se han peleado y ahora tenían una batalla. Esforzaos, filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Primera de Samuel 4 del 9 en adelante. Ellos están dando ánimos entre ellos. Ese es el grito de batalla de los filisteos. Primera de Samuel 4:10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Por supuesto, ¿cómo no va a ser vencido? Claro, si tenía un gran socavón por abajo, se hundió el pueblo de Israel. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Versículo 11. Importante el versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada. Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, en esa batalla. Pero esos dos que se mueran si quieren. Perdón, no debe decir un pastor eso, discúlpenme. Pero que pase con ellos lo que quieran, pero lo importante está antes de esa frase. El arca de Dios fue tomada. ¿Sabe usted lo que significaba el arca de Dios para el pueblo de Israel? Era la presencia de Dios. Cuando ellos tenían que salir a la batalla, iba el arca por delante, siempre. La presencia de Dios dentro del arca
Bueno, el arca estaba puesta en el lugar santísimo, ahí caía la gloria de Dios, el Shekinah caía sobre el arca, era la presencia de Dios. Y les robaron la presencia de Dios. Se fue Dios de en medio del pueblo de Israel. Se fue, los dejó solos. Así como le había prometido a Elí: me voy, te quedas solo y ve qué haces. Mejor que me rapten los filisteos. Qué cosa más horrible. ¿Cómo no va a estar débil la iglesia? Si la presencia de Dios no está en nuestros individuos, en nuestras familias, en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Necesitamos el poder de Dios con nosotros para sobrevivir. Y si nosotros sucumbimos ante todas esas corrientes de pensamiento y doctrinas erróneas que el mundo nos está queriendo dar, vamos a empezar a socavar nuestros cimientos más fuertes, que es nuestra creencia en Dios. La iglesia cristiana sigue y seguirá siendo la iglesia más poderosa del mundo porque adora al Dios verdadero, porque ha creído en el Dios todopoderoso que ha mandado a su Hijo unigénito para morir por la humanidad y ha resucitado venciendo a la muerte y está sentado a la diestra de Dios. A Él nadie lo va a vencer, pero si nosotros no logramos trasladar esa verdad a nuestra siguiente generación y que ellos se fortalezcan viendo milagros, viendo prodigios y viendo la autoridad de Dios sobre nuestras familias, se socavará la sociedad. 1 Samuel 4, 16 al 18. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Dios nos libre de terminar así. Esta oportunidad he necesitado compartir todo esto con la iglesia, inspirado por Dios para poder abrir nuestros ojos, empezando por mí, de los peligros que no son evidentes ahorita en el mundo. Como dije hace un momento, tal vez lo que superamos 50 años, entendemos que las corrientes de pensamiento de hoy afectan mucho a lo que dice la Biblia, pero nuestras nuevas generaciones, para ellos puede ser normal lo que escuchan, porque han crecido escuchando que eso es normal para todo el mundo. Pero es nuestro deber el poder trasladarle esto a nuestros jóvenes para que no se socave su fe. Van a tener que salir y enfrentar el mundo. Vamos a tener que confiar en que Dios los va a guardar en sus caminos y que en un día, cuando ellos lo necesiten, también van a llegar a los pies de Jesús. Nosotros no podemos heredar como Elí heredó el sacerdocio. Dije hace un momento: mis hijos no serán pastores solo porque yo soy pastor, pero tampoco serán salvos solo porque yo soy salvo. Pero tampoco obtendrán el perdón de los pecados solo porque su papá obtuvo el perdón de los pecados. Nuestra relación con Dios es personal, no importa si yo nací en una iglesia, no importa si yo nací en un hogar cristiano, no importa si mi papá ha hecho o mi mamá ha hecho 1000 cosas. Nuestra relación es personal con Dios. Yo no voy a heredarle nada de eso, excepto el conocimiento de la palabra de Dios y el temor a Dios, que lo tengan presente. Pero el servicio a Dios y su salvación eterna es juego personal. Por eso esta tarde yo quiero invitarle a que haga su juego personal y reciba a Cristo como Salvador. Señor, te doy gracias por abrir nuestros ojos. Esto está pasando hoy. Esto está sucediendo en este momento que estamos aquí predicando, Señor. Te pido que nos ayudes para que fortalezcas a la iglesia, para que la iglesia esté en su punto, para poder presentar defensa del evangelio, como decía el apóstol, donde quiera que vayamos, con autoridad, con muestras de poder, con milagros y cuestiones sobrenaturales que podamos testimoniar delante de la gente. Señor, ayúdanos a hacer. En el nombre de Jesús, derrama unción sobre cada uno de nosotros como individuos. Transforma nuestras vidas y nuestro interior. Ayúdanos a hacer todos los trabajos de terracería necesarios para quitar cualquier
socavón que haya debajo de nosotros, la tierra se ha minado, se ha erosionado, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que derrames bendición sobre todos nosotros, que llenes cada vida, Señor. Ahora, humildemente te pido, Señor, que te manifiestes con poder. Cierra los agujeros que se han hecho en nuestros cimientos, Señor, en la fe. Nuestra fe se puede haber debilitado por algunas cosas que pasaron. Tal vez su fe se debilitó porque perdió a un ser querido. Tal vez su fe se debilitó porque llegó a consumar el divorcio. Tal vez su fe se debilitó porque perdió un negocio, porque su empresa quebró. Tal vez se debilitó porque las cosas no han salido bien, pero ese no es Dios. Esas son las circunstancias de la vida. Una vida que hay que enfrentar, y usted la va a enfrentar con el poder y la unción del Espíritu Santo. Tal vez usted se alejó de Dios porque alguien en la iglesia le falló. Como dije de Ofni y Finés, que se mueran esos dos, no importa. Lo que yo quiero es, necesito mi relación con Dios. Y la iglesia se va a fortalecer. No importa si a alguien le falló, un ser humano, todos fallan, todos fallamos. No ponga sus ojos nunca en los seres humanos, porque siempre va a ser defraudado. Ponga sus ojos en Cristo, ponga sus ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese nunca falla. Y que sus cimientos de la vida estén puestos ahí. Por eso se ha derrumbado su vida, porque ha puesto a su esposo en el pedestal que solo le pertenece a Dios, porque ha puesto su trabajo en el pedestal que solo le pertenece a Dios. Señor, yo te pido bendición para todos. Y en lo que usted está orando y entregándose a Dios, hay alguien acá que tiene que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Que los cimientos se han ido debilitando en su vida, que se siente débil, que se siente sin paz. Entréguele su vida a Cristo. Dios es el que perdona, el que renueva, el que da vida eterna. Solo Dios lo puede hacer. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra tiene autoridad para perdonar los pecados, ni para asegurarle la vida eterna. Eso lo hace Dios, nada más. Nosotros lo único que podemos hacer es con usted juntos hacer una oración para ayudarle a que usted tenga ese encuentro personal con Dios. Eso es todo lo que podemos hacer. Si usted quiere dar ese paso de fe y hacer una oración, ahí en su lugar, no le voy a pedir ni siquiera que se levante para que no diga, ay, que me dio pena. Por pena no se vaya a quedar sin la salvación eterna, por favor. Ahí en su lugar donde está. Si usted quiere hacer esa oración, yo la hago desde aquí arriba para que usted sepa lo que hay que decir, nada más. Levante su mano ahí donde está y dígame, sí, hey, yo quiero. Por favor, no me quiero ir de aquí sin Jesús. Levante su mano ahí donde está y dígame, sí, yo quiero hacerle esa oración. Habrá alguien esta tarde que quiera dar ese paso de decir, yo quiero dar ese paso de fe. Alguien. Ya le dije, no le voy a pedir que se levante, ahí nomás usted y yo vamos a hacer esa oración. Alguien que levante su mano para que nos vayamos de aquí fortalecidos con el poder de Dios. Habrá alguien. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, derrama bendición sobre todo, Señor. Rompe las barreras, Padre, en el nombre de Cristo. Rompe todas las barreras. Quita todo muro, Señor, ahora.